y voy a apagar mi video para leer el acta, ¿de acuerdo? Ok. Dice así: Acta de Defensa Pública, proyecto de graduación, número 1178. De acuerdo con el artículo 107 del capítulo 14 del Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Veritas, se presenta al estudiante David Ramírez Chávez de la Escuela de Arquitectura a la defensa pública de su proyecto de graduación titulado Nódulo Intermodal, enlace receptor para la movilidad urbana en San Ramón. El jurado evaluador del proyecto está compuesto por Juan Carlos Sanabria Murillo, quien es el presidente, Víctor Murillo León como vocal, y Iván Delgado Salazar como secretario. El estudiante cuenta con un máximo de 30 minutos para hacer la exposición pública de su proyecto. Finalizada la exposición del estudiante, el jurado dará los comentarios y preguntas sobre el proyecto que considere pertinentes. Posteriormente, se retirará a deliberar. Esto de retirarse a deliberar es como se ha hecho por toda la vida, ¿verdad? Que es físico, en presencia cercana, todos. Estas son unas circunstancias históricas únicas, ¿verdad? Que pues nos ha puesto muchos retos, pero yo creo que ha funcionado muy bien y que también pues nos ha dado ganancias, como estaba contando Juan, ¿verdad? Así que creo que si ya esto es memorable, yo creo que con más razón ahora, ¿verdad? Que lo vamos a recordar para toda la vida. Y entonces, pues también aprovechamos para desearle muchísima suerte a David, muchos éxitos y adelante David cuando querrás. Muchas gracias. Que voy a compartir la pantalla. David, ya estás grabando, ¿verdad? Es una buena oportunidad, bien bonito, porque a veces uno con el estrés de presentar no disfruta el momento. Entonces es bonito ver la grabación después, por si quieres aprovechar ese momento, ¿verdad? De ponerla a grabar y después la pones hasta compartir. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, adelante. Estoy grabando, pero se graba solo el audio, ¿verdad? No se graba el No, video. todo se graba, se hace un videíto. Ah, ok. Se hacen dos archivos, un MP4 y otro de audio. Ok, bueno, antes de empezar, quiero dedicarles esta tesis a mi familia, a mis profesores que me ayudaron todo este tiempo para desarrollar el proyecto y bueno, a mi hermano también que está acompañando. Entonces, voy a empezar. Bueno, mi proyecto se titula Nódulo Intermodal, enlace receptor para la movilidad urbana en San Ramón. Quiero empezar con esta frase de Jane Jacobs, que ella dice, bueno, ella fue una gran urbanista, no fue arquitecta, pero nos enseñó mucho mediante sus libros, y la frase dice: las ciudades tienen la capacidad de brindarle algo a cada uno de sus habitantes, solo porque y solo cuando son creadas para todos. Entonces, ella siempre nos decía de cómo pueden funcionar las ciudades a partir de una escala microscópica para extraer lecciones de cara a su planificación urbanística, y ella siempre defendía que el éxito de las ciudades se realizaba por el fomento de diversidad de los usos que ella se le brindaban. Y hablando de esos diferentes usos que últimamente hemos observado, el incremento de la ciudad con los años, hay uno que me impactó mucho durante estos últimos años y es bueno, el incremento del uso del vehículo privado, que ha llegado a saturar las ciudades y a producir problemas en las funciones primordiales, que a su vez restan jerarquía a los espacios públicos y a los peatones que transitan. Entonces esto ha llegado a cuestionarnos quién merece realmente más espacio dentro de la ciudad, si los vehículos motorizados o las personas que conviven en ella, y cómo se puede lograr obtener un balance que sea integral y que beneficie a las dos partes. Y este rápido proceso de urbanización en las sociedades deja una evidencia de la necesidad de brindar también espacios públicos que ofrezcan una buena calidad de vida, lo cual involucra las condiciones adecuadas de movilidad de personas y también de mercancías, porque la movilidad va amarrada también de la economía de las ciudades en cuanto a entrega de paquetes, de alimentos, entre otros. Bueno, antes de hablar de esta imagen, el servicio del carro, cómo llega e impacta
por lo menos a un pueblo que es como el que yo estoy estudiando, es donde yo vivo, que es San Ramón, donde antes un espacio que era dedicado para las personas, una plazoleta, al día de hoy es un parqueo alrededor de una iglesia. Entonces, eso llegó a impactarme de cierta forma porque es evidente que esto está ocurriendo y se está expandiendo en lugares que se están desarrollando o no son tan desarrollados. Pero también hay partes positivas que, bueno, donan calles para hacer tipos de bulevar, aunque no tenga una integración. Esta calle es una gran iniciativa para fomentar este tipo de ideas que tal vez poco a poco pueden llegarse a expandir de una forma más integral y con funcionalidad. Y para que esto suceda, la operación más eficiente, para que sea necesario, hay que relacionalizar el uso del transporte privado y potencializar el público urbano como un sistema que sea sostenible, que involucre necesidades técnicas de planificación urbana, educativas, ambientales, sociales y también políticas. Ante todo esto, la arquitectura puede cumplir un factor muy importante dentro de la movilidad, ya sea como un articulador de estos espacios de intercambio, donde pueden ser tan variables, flexibles y diversos como las diferentes culturas en donde se desarrolla ese tipo de actividades. Y la movilidad urbana promueve sistemas de transporte público, pero hay que lograr que sean eficientes y accesibles para la ciudadanía y que permita satisfacer las necesidades de una infraestructura de transporte acompañado de espacios que fortalezcan la interacción social, comercial, cultural del lugar. Entonces, la arquitectura puede ayudar a articular estos dos factores. Aquí son datos interesantes sobre Costa Rica porque ocupa una de las peores posiciones en América Latina cuando se analiza la distribución entre transporte público y privado, el costo de viajar en el vehículo y la relación que hay en la densidad poblacional y el tiempo dedicado a viajar en el automóvil explica que, o sea, la calidad de vida se ve afectada realmente en el país. Y este gráfico que se ve abajo me llama mucho la atención porque desde el 2016, perdón, se registran cada vez más vehículos que nacimientos en hospitales del país. Y esta razón de la idea de que afronta el país en los problemas del uso excesivo del vehículo es también porque no hay tanta variedad de transportes colectivos que ayuden a generar una movilidad que sea más eficaz en el país. Desde 1990 la población de Costa Rica aumentó un 60% la flotilla vehicular en automóviles, autobuses, motos, entre otras. Y esto no solo se está viendo afectado en el centro de la GAM, sino que también se está extendiendo a lugares rurales como en Pérez Celedón, como en San Ramón, y entre otros. Entonces, ¿qué se puede llegar a hacer para evitar que este problema que hoy vemos en la GAM no suceda en ciudades aledañas? Y aparte de eso, el gobierno ha implementado políticas nacionales de desarrollo urbano, donde su objetivo sea planificar una urba que sea eficiente y efectiva, que la movilidad de transporte como estructura de la ciudad incentiven la creación de mantenimiento de espacios públicos, que den calidad a las personas para la recreación, actividad física, movilización activa, que promuevan mucho la inclusión social. Y esta política que es de 2018 con visión al 2030, insta a generar diseños que permitan un mejor desarrollo urbano en cuanto a la movilización, perdón, y que también disminuya la emisión contaminante. Aparte, desde 2011, el MOB viene proponiendo soluciones que al día de hoy no se están generando de la mejor forma. Aquí en la ciudad de San Ramón se encuentran dos paradas, la de Distrito y la parada de San José y de Punta Arenas. Las dos están situadas en el centro de San Ramón y bueno, ocasionan grandes congestionamientos al estar ubicadas casi que en el puro centro donde se desarrolla toda la actividad comercial también. Esta es la parada de San José y de San Ramón. Aquí, como podemos ver, los accesos de las terminales actuales tienen que competir con los vehículos que hacen uso de las calles, que circulan en dichas terminales, lo que les resta
eficiencia y aumentan las probabilidades de accidentes también. Aparte de 2015, San Ramón vivió un reordenamiento vial por este crecimiento de la flota vehicular. Como podemos ver en el video anterior, los buses utilizan casi que el 80% del ancho efectivo de las calles para poder salir o entrar a la terminal y no están relacionando un espacio urbano integral de la ciudad que logre funcionar en un sistema articulado y centralizado. Y también existe una demanda, un fenómeno de muchas personas que utilizan el ciclismo, pero en San Ramón, perdón, no hay una infraestructura adecuada para el desarrollo de esa actividad. Como podemos ver en ese video, es un fenómeno que ocurre en el límite de la entrada a San Ramón, y aunque no haya, la gente siempre va y practica deporte en ese lugar. Entonces, de cierta forma, las personas solicitan que haya este tipo de infraestructura para practicar el deporte. Y hablando aquí como en el país, está la Terminal 710, que está ubicada sobre la avenida 7 en San José. Esta terminal tiene 12.500 metros cuadrados y la ocupación que tiene solamente es de 75-80%, inclusive hay muchos locales que han llegado a cerrar porque está metido en un barrio, no hay una interacción en su contexto, ni integración, es prácticamente un rectángulo cerrado donde adentro hay actividad comercial, y ha recibido muchas críticas por ubicarse también en una zona que es peligrosa, de difícil acceso, y también las personas llegan ahí casi que solo en taxi, no hay como ese disfrute de ocio en la ciudad, de llegar caminando. Y hablando internacionalmente, está un referente estudio que es la estación de Yokohama, que esta estación resolvió de una forma muy funcional su distribución. Es una estación marítima y aparte de eso también incluyó factores de paisajismo dentro de la estación, demostrando que una estación no solo puede ser un punto de que llego, tomo un autobús, me voy, sino que también puede ser un espacio de ocio para aprovechar la vista, para aprovechar la vida urbana. Entonces, a todo esto, lo que busca es que se logre un crecimiento inteligente mediante la integración de la movilidad con la urbanización, lo urbano, perdón, que sea un atractor social, creando un nodo. La problemática que les estaba comentando en este momento es que hay un mal empleo de flujos, los espacios no tienen función y no hay una reutilización del espacio. Y aquí pregunto, ¿puede ser la arquitectura un enlace entre los diferentes medios de movilidad? Y yo lo titulo enlace receptor, de cierta forma, porque puede ser un punto donde reciba los buses, tanto de Punta Arenas y de San José, y que de ahí yo me pueda distribuir hacia el centro de San Ramón. El objetivo es brindar alternativas de movilidad para incentivar la descarbonización en las ciudades. Y aquí planteo la solución, que sería un rediseño de esta estación que les enseñé en el video, que es la problemática que hay ahorita, brindando espacios urbanos, que haya una integración de transporte, y este rediseño de estación sería reubicándola en otro sitio, los espacios urbanos que puedan generar conectores por la ciclovía, por plaza, que sea un mediador entre los flujos de la movilidad de la zona, que mejoren la accesibilidad y descongestionamiento vial, y que haya una integración de transporte, reactivando los vacíos de la zona, creando eventos que funcionen como articulador y estímulo, como actividades culturales y demás. Este punto sería el sitio, el punto rojo de abajo sería el sitio donde yo elegí hacer el rediseño de la estación, y la idea es que sea un conector de ahí al centro de San Ramón con la otra parada, o que se pueda distribuir en su centro. La importancia es alejar las paradas del centro para que no haya tanto congestionamiento de autobuses, tanta competencia con los carros,
y que el desarrollo que se implemente en el centro de la ciudad sea urbanístico, sea para caminar, sea para otro tipo de transporte que no genere tanta contaminación como bicis o, o que se vuelva un radio para caminar. Mi proyecto yo lo voy a dividir en 3 fases: en conectividad, integración urbana y experiencia sensorial. Ya en análisis de sitio más micro en el lote, el área del lote que estoy eligiendo es un lote que pertenece a la municipalidad, entonces no habría que expropiar a nadie. Está en la pura entrada de San Ramón, a la par de la autopista interamericana. La idea es que el bus que pasa por el frente entre, dejen las personas y no tenga que entrar hasta el centro de San Ramón. En el contexto inmediato lo que hay es comercio. Está Plaza Occidente, que al día de hoy no tiene una buena reactivación, más bien necesita una reactivación económica, porque muchos de sus locales están cerrados, casi que 3 los mantienen. Entonces la idea es aprovechar este lote para reubicar esta parada que pueda repartirse hacia el centro de la ciudad. Hablando en factores climáticos, este es el rango de orientación recomendado para la ubicación del proyecto, que yo lo estudié basado en las estrategias de diseño bioclimático de la guía de Costa Rica, y la radiación del sol, tanto como la dirección de los vientos, me ayudaron a determinar cuál era la orientación óptima para poder empezar a desarrollar el concepto del proyecto. Aquí hay datos específicos como la humedad es de 87%, la máxima, en marzo es de 71%, y el gráfico que está en la esquina superior izquierda es la forma rectángulo adecuada según esta guía de bioclimática, de cómo poder situar el proyecto en el lote. La exploración que yo empecé a tener para desarrollar el proyecto tuve en cuenta esta pirámide invertida, dejando principalmente más arriba el peatón, consiguientemente la ciclovía, luego el autobús y por último el automóvil, porque la idea no es eliminar el automóvil 100%, sino es restarle la jerarquía que les hablaba al principio, pero sí que se observe o que se vea más actividad de personas urbanas, movimiento, y no tanto de carros como lo hay ahora. Entonces yo tomé como iniciativa esta pirámide para empezar a determinar factores de diseño. Al principio en el lote tracé ejes basado en esa jerarquía de la pirámide, dándole más importancia al peatón y por último al carro. Y cuando yo fui trazando estos ejes, se fueron formando puntos que fueron nodos donde podría resultar el proyecto, un nodo grande que me distribuyera a los demás tipos de transporte que estaba incluyendo. Después de esto, empecé, relacionado con el clima, a determinar factores que me ayudaran a conciliar el proyecto de una forma adecuada. Al principio opté por hundir este nodo, este centro, para que permitiera el paso del viento como forma de ventilación cruzada, y elevando el proyecto del suelo para generar un vacío en el inferior, colocando el elemento constructivo arriba para disipar el calor que pase, que haya bastante ventilación cruzada, y también generando una unión con el contexto inmediato, que se pudiera el proyecto unir al mall que hay a la par, para que se pudiera conllevar una reactivación económica también, y no ignorar el contexto, sino más bien aprovecharlo e incluirlo. Y tirando las fachadas más largas al norte y al sur para que me ayudaran a hacer una envolvente de esta captación solar, más que todo en invierno, que sería en el lado norte,
y una envolvente captadora de radiación solar en verano, que sería en el sur. Además, incluir estrategias como chimeneas solares y torres de enfriamiento para disipar el calor también, y aprovechar superficies vegetales para que me ayuden a absorber también la radiación, y de esa cierta forma se puede ayudar como una estrategia de control de solar, del enfriamiento del aire y como la absorción de radiación que emite el lugar. Entonces, agregar superficies vegetales fue parte de la iniciativa para estabilizar las condiciones del ambiente de forma inmediata. Eso fue parte de la exploración que tuve en maquetas, de cómo fui desarrollando todas esas ideas para conciliarlo de una forma más real. Fui pensando en la estructura, una estructura metálica con concreto que me ayudara a sostener todo este nodo central y que me ayudara a repartir el proyecto alrededor. Entonces sí, hice 2 maquetas de exploración para poder pensar cómo podía solucionar las diferentes funciones del edificio. En las fases de conectividad incluí este paleta de colores: el rojo para ciclovía, el amarillo para el flujo peatonal, el azul para el autobús y el anaranjado para los carros. Y aparte lo incluí, esa misma paleta de color, en el suelo del proyecto para que me ayudara de forma de guía o señalización de cómo yo llego al proyecto. Me puedo ir repartiendo las diferentes modalidades y las actividades que promuevan. Voy a empezar por el flujo vehicular. El acceso es por un túnel debajo de la intersección de la entrada de San Ramón. Ese túnel es compartido tanto por vehículos, por autobuses, pero a un momento el vehículo baja más, que sería la parte subterránea, donde se distribuye en 120 parqueos, y después saldría por el otro extremo, conectando con otra calle aledaña. Y esa sería la representación en planta de este flujo. Después tendríamos el flujo del autobús, que, como les mencionaba, también entraría por el túnel, pero el autobús no baja, se mantiene a un mismo nivel, llega al parqueo, deja a las personas y después se retira por una calle que es paralela a la principal. El autobús se extiende por esa línea y continuamente se estaría integrando otra vez a la autopista. Esa sería una ruta, y la otra ruta sería subir la pendiente que hay en el proyecto y se añade de una vez a la calle Interamericana. Esa sería la planta arquitectónica de la parada de buses. Aquí estoy colocando 4 espacios para autobuses, que serían los que están ahorita. La parada de ahorita de San Ramón y de Punta Arenas solo dispone de 2 espacios, pero hacen diferentes tipos de rutas. Entonces, por esa razón, decidí colocar los que vienen de San José, 4 espacios, que serían para los que van directo a La Juela, los que van directo hacia la UCR, los que van directo a San José, y también los que vienen de Guanacaste, para que entren al proyecto, puedan dejar a la persona y luego retomar otra vez la autopista. Y esto le tendría valor al proyecto, porque las personas podrían bajar, comerse algo, esperar su momento, luego retomar otra vez la ruta. Y los que vienen de Punta Arenas, dejé 3 espacios, porque en Punta Arenas solo hay un bus que hace diferentes rutas. Entonces lo dividí en 3, que era uno para directo de San Ramón a Esparza, otro de San Ramón a Punta Arenas y otro que va hacia Guanacaste. Además, esta parada que está ahorita en el centro de San Ramón también trabaja mucho con encomiendas. Entonces coloqué un espacio de encomiendas grande para el transfer de todo ese tipo de mercancía,
Hay una zona de espera antes de ingresar a la parada, y alrededor hay comercios y locales para el goce de las personas en el momento. Y los tiquetes se centrarían en el centro del proyecto, en el vestíbulo. Ahí llegarían con el flujo peatonal, comprarían etiqueta y posteriormente se dirigen hacia el autobús. Y a los dos lados hay dos núcleos de baños grandes, y lo que está marcado en rojo oscuro serían los núcleos de escaleras y ascensores. Además, en el lado izquierdo incluí un lugar que sería una parada de taxis para que también las personas pudieran llegar y trasladarse de ahí al centro de San Ramón o hacia otro lugar de destino. Ese sería el flujo de la ciclovía. Tiene dos accesos principales que vienen del centro de San Ramón y se integran en el proyecto, y además le quise brindar un espacio al borde del proyecto para que las personas que practican deporte, que ocurre este fenómeno, se sientan más seguros, y como abrazando este fenómeno para que se dé una oportunidad y no darle la espalda, sino darle una protección a las personas, y que también a la vez podrían entrar al proyecto, rodearlo y dirigirse hacia el centro de San Ramón. También hay dos estacionamientos de ciclovía, y también hay una opción que sería brindar bicis por medio de aplicaciones telefónicas, donde yo pueda adquirir una bici por tanto tiempo determinado y tenga un costo regulado. Ese sería el isométrico del flujo de la ciclovía, y esta sería la planta a nivel cero, donde se ve la distribución de cómo rodea el proyecto y cómo se distribuye hacia el centro de San Ramón y bordea también a la par de la calle. Acá es el flujo peatonal. Aquí el amarillo determina el flujo de cómo yo llego al edificio, al centro, cómo me distribuyo por los ductos de escaleras, de ascensores, y cómo también el color azul, que sería el representativo del flujo del autobús, me guiaría desde que yo llego al edificio hacia la parada para no perderme y saber si la gente que va directamente hacia la parada o a los que van a disfrutar de los espacios, el área comercial y demás. Entonces, que sí esté bien señalizado en todo el proyecto. Eso es un isométrico explotado del edificio para explicarles este flujo peatonal. Esta sería la planta arquitectónica del área comercial, que tiene un puente peatonal que conecta con el otro área comercial que está al frente de la calle, y les coloqué acceso de escaleras, ascensor a las dos partes para las personas que quieran ir al proyecto o que quieran ir como la plazoleta o hacia otro lugar. Esa sería la planta de cubiertas, que es material de acero, y eso sería una vista en conjunto del edificio viéndolo desde arriba. Aquí en los cortes arquitectónicos estoy mostrando como diagramáticamente los espacios como núcleos de ascensores, la parada de autobús, ese vestíbulo, ese nodo central grande, como también me une al otro de la parte comercial, como abajo está el parqueo subterráneo, y en medio del parqueo y la zona cero también hay está ese espacio del área comercial que les comentaba, de la galería, entre otros. Ese es un corte longitudinal del proyecto. Y aquí le hice un zoom a este mismo corte para observar un poco mejor la distribución de los espacios y su estructura. Ese sería un corte longitudinal. Y bueno, en conclusiones, lo que se logra es una experiencia sensorial en el proyecto, grandes zonas que me promuevan actividades urbanas como un parque, zonas de estar, de ocio, llenos de árboles que le den vida a la ciudad, que el edificio sea un ícono principal en la entrada de San Ramón, que las personas que pasen puedan observar a la interacción de las personas,
mobiliario urbano, que se logre ver el uso de la ciclovía, que haya un punto de llegar en bus y que pueda tomar una bici inmediatamente al bajarme del bus, que se promuevan estos puntos de conectividad de nodos dentro de este proyecto. Un vestíbulo grande donde puedan estar donde está la venta de etiquetes, donde hay pantallas de información que me brindan en todo momento qué está sucediendo en el edificio, como sus temporalidades, actividades que se están realizando. El puente que conecta el área comercial. Que se promueva el intercambio social y cultural en el sitio. Que se note su gran escala y que sea un ícono llamativo en el lugar. Aquí es un fotomontaje, con una foto tomada en dron de cómo se vería el proyecto. Y aquí muestro un video de macro y cómo voy entrando, guiado por la señalización en el suelo, en esta ruta amarilla que me guía por el edificio, la azul que me lleva hasta la parada, que me muestra el espacio interno del vestíbulo, cómo cruzo del otro área comercial que está al otro lado de la calle, cómo me adentro al proyecto, y continúo con este mismo enfoque comercial en esta planta que rodea el edificio con la vista que hay afuera, tanto externa como interna hacia el vestíbulo central. Y aquí otra vista del movimiento de la ciclovía que rodea el proyecto, que conecta con la parada de autobús también. Bueno, el costo aproximado del proyecto sería de $11.825.000 y el costo general de metros cuadrados sería de 461. Eso fue un estimado que saqué con el Ministerio de Hacienda. Esos datos son del 2015, entonces habría que actualizarlo por el porcentaje de inflación que ha habido en los últimos años para conseguir el monto exacto. Es un aproximado en cuanto al vestíbulo, en locales comerciales, en la terminal de bus, en su plaza y en el parqueo subterráneo. Y bueno, ¿quiénes en la parte de la gestión podrían invertir en este proyecto? Está, bueno, Huawei, que hizo un convenio con la Municipalidad de San Ramón para desarrollar actividades como una ciudad inteligente, en donde se promuevan en movilidad como ciclovías y otro tipo de funciones. También la Municipalidad de San Ramón lleva muchos años invirtiendo en eso para ser pionera en ser la primera ciudad carbono neutral que promueva todo ese tipo de transporte. Y también Empresarios Unidos podría invertir, ya que estoy trasladando la parada y la estoy rediseñando, le estoy brindando un espacio más amplio. Y aquí los programas que utilicé para desarrollar el proyecto fue Vectorworks, SketchUp, Twinmotion y Photoshop. Muchas gracias. Excelente, David, muchas gracias. Aquí Juan Carlos. Vamos a proceder entonces con consultas del jurado. Un poco para hablarle también a los que nos acompañan. Típicamente en la privada es el momento, digamos, como más tenso y más crítico también de lo que es la salida del estudiante de tesis. En este proceso, en la privada se hacen una serie de consultas, digo yo que es cuando el jurado dispara como su arsenal de preguntas y por eso a veces en la pública venimos más bien a ver como respuestas a las preguntas que hicimos y no tanto hacer un montón de nuevas preguntas. Por aquello de que a veces siempre nos dicen que por qué tenemos tal vez pocas preguntas el día de la pública. Entonces, tal vez sugiero comenzar primero con Víctor Murillo, luego me voy a atravesar yo en el centro para dejarle el cierre a Iván, que es su tutor.
Listo. Muy bien, gracias Juanca. Gracias David. Buenísima la presentación, me parece muy profesional la gráfica nueva en algunos puntos que estamos viendo. Se ve muy bien, igual muy profesional. Tengo varios comentarios y preguntas. En términos de la movilidad, ¿verdad? Yo siempre he cuestionado, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablan del tren eléctrico, ¿cómo se conecta eso con otros medios de transporte? ¿Verdad? Entonces, pensando que yo no vivo en San Ramón y quiero ir a San Ramón, yo llego a tu estación intermodal y entonces contame cómo hago yo para llegar al centro de San Ramón. O sea, yo parqueo el carro o alguien del centro de San Ramón, ¿cómo se mueve? Entiendo perfectamente que en bicicleta, pero ¿qué otras maneras de conectar el centro hay? Y si me puedes explicar a qué distancia, porque sí, me parece que está más de 500 metros, pero el centro está mucho más. Sí, efectivamente sí está más de 500 metros. Eh, Aquí en San Ramón se practica mucho ciclismo, entonces siempre fue como el modo de transporte que yo quise resaltar más debido al fenómeno que ocurre acá para promover más ese tipo de transporte. Además, bueno, a un extremo de la parada está la estación, el espacio para los taxis, entonces usted si viene de San José podría parquear el carro abajo, llegar a la parte de nivel cero, trasladarse ya sea en ciclovía o pedir un taxi. Y de igual forma hay buses que hacen rutas que no pasa exactamente por este lado de la calle, pero eh, lo que yo incluía era que podía pasar por donde estaba el autobús y que fuera un autobús que me llevara al centro de San Ramón también, pero la idea era alejar carros y autobuses del centro de San Ramón. Entonces, llegar ahí, tal vez irse caminando, tomar una bici, tener otro tipo de experiencia sensorial en la ciudad y que no fuera siempre como ir encerrado en el carro. Aparte de las calles de San Ramón son muy amplias, entonces siempre consideré que se puede desarrollar una ciclovía adecuada para poder distribuirnos el centro de San Ramón. Y el centro de San Ramón, la mayoría de partes es muy comercial, entonces vos puedes caminar ahí y el terreno es súper plano. Yo tengo a mi abuela que tiene más de 80 años y ella igual sale de la casa, va al centro, hace sus compras y regresa caminando. Entonces es algo que se ve mucho de esta zona y lo quería implementar de esa forma. Sí coloqué el espacio de los taxis, entonces una posibilidad de ir al centro sería por medio de taxi, ciclovía o también ese otro bus, que el bus llega al lado de Plaza Occidente, que es ese área comercial que está al frente, que es como una periférica, que sale del mall y se distribuye al centro de San Ramón. Entonces esas tres opciones podrían ser una forma. Ok, muy bien. Sí, no, es que creí que me ibas a decir que había otro transporte y entonces te iba a preguntar cómo eso afectaba a la estación, pero no, veo que ya lo tenés contemplado. O sea, sería en bicicleta o con este autobús, digamos. Em, Vamos a ver, tal vez sí veo que hay señalética, pero me parece que hace falta un poquito más, ¿verdad? Como de rotulación, flechas, que quede un poquito más claro ese trabajo tal vez gráfico, ¿verdad? Ya casi que de texto, ¿verdad? Entiendo muy bien lo de las franjas, pero sí, ¿cómo sabe uno cuál franja es, de qué color y hacia dónde va? Sí, ¿Verdad? Y creo que, no sé si se te fue ahí la franja que va en el puente, ¿verdad? Que no la vi, el puente lo vi blanco y creo que debería tener como una franja comercial también para hacer la interacción con el centro comercial, ¿verdad? Que está cruzando la calle. sí, correcto. Ok, vamos a ver qué más. Nada, no, no, estaba yo reflexionando aquí, me parece que ya que tu proyecto está muy bien terminado, muy completo, y estaba haciendo una reflexión con respecto a lo que nos pasa estos días, ¿verdad? Con el COVID. Tu estación en este momento, si estuviera construida, estuviera vacía probablemente. Entonces, ¿cómo la arquitectura y los arquitectos tenemos que replantearnos estos escenarios, ¿verdad? ¿Cuáles serían las medidas y cómo funcionaría tu estación en estos días, ¿verdad? Sería una buena pregunta para que reflexiones, saber cómo uno diseña los espacios que vienen también, ¿verdad? Claro, Em, lo había pues, contemplado en estos días. perdón. No, eso también lo había contemplado porque
vi charlas de varios arquitectos de cómo toda esta situación de la pandemia llega a afectarnos a nosotros a la hora de diseñar espacios, porque nosotros creamos espacios para las personas, pero bueno, a mí me gusta mucho la parte urbanística y todo lo que conlleva a la funcionalidad de la ciudad, pero al estar todos dentro de una casa llega a cuestionar, como usted dice, todo ese tipo de cosas. Entonces yo también lo reflexioné, pero bueno, ya el proyecto estaba más más que hecho. No lo veo como una debilidad, simplemente lo veo como una reflexión, ¿verdad? Me parece, lo hablo porque ayer que tuvimos una revisión con la Municipalidad de Curridabat y ellos se dedican mucho a fomentar la integración social y la reunión, etcétera, en este momento es totalmente al revés, ¿verdad? Y entonces ellos están cuestionando y entonces más bien están generando espacios para alimento fresco y nutritivo en diferentes espacios de la ciudad, ¿verdad? Entonces, cómo los espacios se reusan también, dependiendo de cómo tienen que reaccionar. Pero no, por lo demás, te felicito, quedo muy contento con el trabajo y me parece que has llegado a un buen fin y de una manera muy profesional. Muchas gracias, profe. Listo, voy yo. David, viera que estoy muy feliz porque hoy veo, yo le te gusta mucho precio y hoy realmente siento que terminó de excelente forma, sale como por la puerta grande de la U. Realmente yo siento que hay el último examen que se le hace a un estudiante que separa a los buenos de los mejores es cómo reaccionan entre la privada y la pública. La mayoría, uno les dice en la privada, listo, ¿verdad? Aprobaron y van para la pública y se duermen y lo que vienen es 15, 3 semanas después a presentarlos el mismo archivo. Esta presentación de hoy es completamente diferente a la que vimos en la privada. La de la privada estaba bien, pero esta está 1000 veces mejor. Eh, Creo que se mejoró todos los aspectos, digamos, de la presentación. El guión expositivo fue muy bueno. Me parece que se atendieron el 100% de las preguntas que yo tenía. La diagramación tuvo una mejora impresionante para mí, digamos, el gusto, digamos, también de la diagramación, desde los slides de texto, todo, digamos, tuvo una mejora muy buena. La gráfica técnica me gustó muchísimo, digamos, me gustó cómo se presenta, digamos, por ejemplo, hay mucha información en planta que no estaba en la vez pasada, que hoy está. Entendí perfecto los sistemas de movilidad, cómo realmente todo está pensado como un sistema de flujos. Me pareció súper bien. El proyecto tuvo un montón de mejoras también a nivel de, digamos, digo, no solo la presentación, sino también incorporadas en el proyecto y veo que también el set de imágenes de nuevo, o sea, Sí. la trabajada que se pegó de privada a pública es mucha y muy notable. A mí, realmente, yo ahorita entonces Exponía le mandaba un par de mensajes, le mandé un mensaje a Víctor diciendo que estaba muy impresionado, digamos, de la cantidad de trabajo y la mejora también que había habido muy positiva para hoy. Y eso me habla mucho como de su personalidad y su actitud y la verdad era que me dejó como con muy buen sabor este cierre. Ahí eh, siento que, por ejemplo, la confianza con la que usted expone hoy, el manejo del tiempo, ¿verdad? Todo eso estuvo muy bien. Hay un aire como Oscar Niemeyer ahí en el diseño del edificio que también me agrada. Un manejo de la estructura como un elemento que construye arquitectura y espacio, ¿verdad? No es como ese tipo de estudiante que deja la estructura para que alguien más se la resuelva, sino que siento que está incorporada en los espacios y espacios de una proporción súper rica, digamos, en términos de, como de ir a habitar, ¿verdad? Que hay como muchas cualidades de espacios ahí adentro. Es un edificio que uno pasa por múltiples tipos de zonas. Lo otro, y yo te contaba en la vez pasada que yo estoy diseñando ahorita, justo en la oficina, un proyecto de transporte a nivel de buses, es unos planteles de buses, es un tema complicado y veo que está muy bien incorporado. Hoy vi todos los ajustes que se hicieron a la gráfica de buses y me están funcionando muy bien. Yo tenía nada más una recomendación, pensando en el documento digamos, para cualquier lugar que lo puedas presentar después, que creo que vale la pena que penses en cómo llevar este proyecto no sé, llevarlo a poderlo exponer allá
en San Ramón, en la MUNI, o que alguien que tenga un espacio virtual para exponerlo, ¿verdad? Claro, Como les decíamos, poder montar el proyecto en la página de portafolios de LSI. El ajuste que yo le haría es el precio por metro cuadrado, digamos, nada más. Yo creo que puede ser nada por los 400 y algo dólares el metro cuadrado. Yo creo que este proyecto debe andar por $1,500 el metro cuadrado o un poquito más, y no pasa nada. Digamos, la infraestructura que realmente genera desarrollo en el país es cara, porque es una infraestructura de calidad. Digamos, ¿verdad? Uno a veces se asusta un poquillo por los precios de metro cuadrado. Yo no le tendría miedo de triplicarle el costo por metro en el cálculo, digamos, unos $1,500 por metro cuadrado fácilmente, en lo que es, digamos, las áreas internas y demás, porque creo que por ahí posiblemente empieza a andar el tipo de estructura que se hace, y como digo, no es una crítica, es nada más una actualización de un espacio que yo creo que la infraestructura pública tiene otro valor por las características que tiene, ¿verdad? De calidad en general. Eh, Vieras que quedo muy orgulloso, muy contento de haberte acompañado en este proceso. Eh, no sé, siento que estando en sus zapatos estaría muy feliz y como muy satisfecho de este empujón que se hizo, y creo que le estás haciendo como honor con este trabajo a todo el esfuerzo relacionado a la tesis. Eh, no me quedó nunca la menor duda de su capacidad, pero hoy yo empecé a apuntar cosas. Llegó un momento donde apagué el iPad y nada, me puse a disfrutar la presentación, porque realmente sentía que estaba muy bien amarrada y muy bien presentada. Entonces, felicitaciones, y de verdad creo que es un trabajo de muy buena calidad. wow, profe, muchísimas gracias a esas palabras que vienen de usted. Me siento muy bien y las tomo para recordarla por toda mi vida y gracias por su tiempo, por su paciencia, por involucrarse también en todo este proceso para poder llevarlo a cabo. Entonces, muchas gracias. Mucho gusto, mucho gusto. Entonces, le dejo el cierre a Iván como tutor para que le dé la última comentario aquí. Pucha, me tocó duro, ¿verdad? Porque ya después de esas palabras tan bonitas, ya no hay mucho que decir. Eh, Excepto que estoy de acuerdo, lo secundo totalmente. Parece, David, que el tiempo no ha sido en vano, ¿verdad? El tiempo que le has invertido, las diferentes fases, parece que ha habido como unas maduraciones, ¿verdad? Entre el tiempo, los tiempos que le has dedicado, las pausas que ha habido también. Y pues estamos viendo la mejor versión del proyecto, ¿verdad? Y la mejor versión suya como estudiante, como profesional realmente, ¿verdad? Yo creo que el proyecto ya uno, lejos de preocupaciones de notas y de cumplimientos, etcétera, igual como se pone uno a entenderlo como un poquito más desde afuera, ¿verdad? Y uno entiende que sí, que está funcionando muy bien, resolviendo una contradicción que podría ser, pero creo que es la mejor forma de hacerlo, eh, que es sacar las paradas del centro, que de ninguna forma están bien. Curiosamente, tal vez la MUNI le ha estado dedicando inversión a la parada de distritos, perpetuando un poquito algunos problemas, ¿verdad? Eh, y esto de sacar a las paradas, digamos, de buses de más distancias acá es lo correcto. Y digamos que esa lejanía que se originaría con el centro se resuelve muy bien, no solo con eso que estabas diciendo de la periférica, pero también de todos estos buses que entran, ¿verdad? De Naranjo, de Palmares, de toda esta zona que se mueve muchísimo y que fácilmente uno tomaría uno de esos para llegar al centro. Eh, hay muchas formas de que eso suceda. Caminando, creo que por más que haya más de 500 metros, creo que, como estabas diciendo, yo que vivo acá, es muy caminable, ¿verdad? Creo que San Ramón sigue siendo de esas ciudades que uno camina y no se da cuenta, ¿verdad? Porque lo disfruta, esa entrada es bonita. Hay muchos árboles, hay la amplitud de la que estabas hablando. Uno tiene como muy a mano por la topografía, que es bastante benigna, digamos, tiene muy a mano como los hitos distantes del centro, ¿verdad? Para sentirse muy ubicado. Uno ve bien las cúpulas de la iglesia, algunos edificios altos, etcétera. Entonces, como que da mucha, da mucha tranquilidad de caminarse. Yo creo que, en efecto, eso pasaría muchísimo.
Luego, en términos de escalas también, creo que le hace honor a esa entrada que ha estado un poquito descuidada, ¿verdad? Que la tenemos ahí como una islita de zacate seco, básicamente, y ahorita con las letras, bueno, el otro día estábamos hablando del fenómeno interesante que ha pasado de cómo llega gente ahí a tomarse fotos, ¿verdad? Es como un selfie spot, ¿verdad? Ahora, y como que te quedó ahí como de película, ¿verdad? Como muy rico ahí para complementarlo con el proyecto. Pero sí, de nuevo, le hace como honor a esta entrada visto de lejos, con esta forma bien clara, bien contundente, que luego acercándose pues va adquiriendo detalle, ¿verdad? A medida que uno entra al proyecto, ya tiene como otras escalas para ser apreciadas, y que la gente a escala de peatón, ¿verdad? A escala de ojo humano ahí cercano, lo va a disfrutar muchísimo. Sí, por supuesto, cobra sentido lo que decía Víctor de que la señalética esté bien clara, porque va a haber competencia de la misma arquitectura, digamos que competencia buena, ¿verdad? Entonces tenés que también simplificar esa lectura de los recorridos. Pero de nuevo, cerrando, para decirte que muy contento, David, muy contento por vos y muy orgulloso de que, y muy contento de haberte ayudado un poquito. Realmente esto ya lo tenías y tal vez el esfuerzo mío ha sido como ponerme al día con tanto desarrollo del proyecto, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es mi comentario. Muchas gracias.